¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hubo jornada electoral el domingo en Bolivia, en donde las cosas se complicaron definitivamente para la izquierda, que sufre una derrota abrumadora, sobre todo el movimiento Más, este movimiento que tenía años en el poder, precisamente el candidato respaldado por Lucho Arce, el actual presidente, pues simplemente no pasó del 3-4%. Lo peor del caso es que la segunda vuelta, la segunda vuelta de este balotaje, pues tendrá lugar en manos del centro y de la derecha, es decir, el centro que todos sabemos que siempre es derecha, y entre dos personajes cuyos antecedentes pues no son precisamente lo más democrático que se conozca, uno descendiente directo de un expresidente boliviano acusado de diversos actos de represión, el otro parte de un gobierno que también fue señalado de favorecer intereses neoliberales. Pero vamos a platicar con mi querido Jesús López Almejo, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe para profundizar sobre las causas de esta derrota de la izquierda allá en Bolivia, por qué la izquierda pierde elecciones, qué significa este avance de la derecha en medio de todo lo que es la disputa territorial entre Estados Unidos y China. En fin, mi querido doctor López Almejo, ¿cómo estás, tocayo? Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues muy contento de estar contigo nuevamente, intercambiando puntos de vista sobre esto que aparentemente pasa en un país lejano, pero que cultural y además en términos de estas disputas políticas ideológicas, pues nos tocan bastante porque ciertamente México tiene todo que ver con la política en el hemisferio occidental, en América Latina. Y esto que tú decías de la victoria de Rodrigo Paz, del de centro nada más el nombre tocayo porque es derecha y es hijo de un expresidente que era ultra neoliberal. Entonces, tú lo dijiste bien, el centro siempre es derecha, pero este es derecha, cargado a la ultraderecha y en lo financiero, económico, comercial, es hijo de un ultraliberal. Además, hay que señalar que Rodrigo Paz, blanquito él, con tez blanca, formado en Washington, es español de nacimiento, o sea, nació en España. Entonces, es esta élite boliviana que suele concentrarse, élite empresarial, entre Santa Cruz, La Paz, y que, pues básicamente, de pronto quisieran que el Estado plurinacional de Bolivia no fuera tan pluri y fuera dominado por esta casta blanca, y si se puede, con vínculos con España y con Estados Unidos. Y luego el otro que mencionas, Jorge el Tuto Quiroga, que yo le digo a mi audiencia digital, querido tocayo, es una combinación entre la capacidad intelectual de Vicente Fox Quesada, lo arrebatado y bravucón de Felipe Calderón en México, y ese tufo de guapito, de posador de Enrique Peña Nieto. Entonces, si tú metes a Fox, a Calderón y a Peña Nieto en una licuadora, además del batidillo de mierda que emerge de ese licuado, emerge también el Tuto Quiroga. Y es así, cumple al pie de la letra cabalidad, para que la gente se vaya dando una idea de dónde viene, digamos, tocayo, de dónde viene el resultado que le espera y lo que le espera, sobre todo a los hermanos bolivianos. Déjame decirte que entre las sorpresas que destacan ahí, tocayo, es que no se esperaba que este señor que pasó, Rodrigo Paz, que pasó en primer lugar, pintara, porque en todas las encuestas el que pintaba es pues el millonario o multimillonario Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina, un empresario, ya ves que está muy de moda que empresarios como Donald Trump, ricos se vengan a las elecciones, es decir, no están contentos solamente con tener el dominio económico del país, sino también arrebatar el dominio político. Y entonces se lanza a contender Samuel Doria Medina, pero resulta que Doria Medina y el Tuto Quiroga pues no se llevan muy bien, porque ya sabes que hasta que en las derechas, hasta en las derechas hay derechas y ultraderechas. Pero entonces se cae, todas las encuestas decían que Samuel Doria Medina iba a estar hasta arriba, copado, y de pronto, pues nada más saca un escaso 20% de la elección, no le da para pasar a la segunda vuelta, y entonces aquí vienen las siguientes reflexiones. Gana, pues dicen que caballo que alcanza gana, y Rodrigo Paz venía desde abajo del Partido Democrático o Centro Democrático Cristiano,
Pasó en primer lugar el Tuto Quiroga, es un histórico perdedor de elecciones. De hecho, cuando estuvo en el poder y que luego fue vicepresidente también de un dictador en Bolivia, no estuvo por reelección, sino por dedazo. Y, por ejemplo, en 2020 intentó competir y ni siquiera alcanzó el respaldo suficiente para pasar a la segunda vuelta. Entonces, ese es el siguiente tema. Es la primera vez que pasan a la segunda vuelta, al balotaje. ¿Por qué? Porque históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, Jesús, Bolivia había tenido una izquierda bastante avasalladora electoralmente. 14 años de Evo, luego los 5 años de Lucho Arce y el año de Yanine Áñez, la golpista que está en la cárcel y que seguramente a la que le habían dictado 10 años auto de formal prisión por 10 años y que ahora pues seguramente con alguno de estos dos va a salir. Y entonces ahí viene el tercer elemento. El tercer elemento es que la derecha, la izquierda, perdóname, se desmorona no por aciertos de la derecha, es decir, la derecha se sigue manteniendo con bajos niveles de aceptación y de popularidad. De hecho, el cuarto lugar se llama Manfred Reyes. Manfred Reyes está como el Tuto Quiroga. Todas las elecciones en las que ha participado las ha perdido y ahora no fue la excepción, quedó en sexto lugar. Pero esta gente viene desde hace unos años tratando de ser competencia política de la izquierda y quedaban siempre arrasados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la izquierda se dividió entre los egos de Lucho Arce y los egos de Evo Morales. Literalmente empezó una guerra pública de descalificación mutua que pasó a los hechos, porque por un lado, tú recordarás que Evo Morales fue rescatado por Alberto Fernández, al que le decimos Albertibio por la pésima gestión que tuvo en Argentina y que dejó muy mal parada a la izquierda y permitió que un sujeto ultra como Milei regresara a la Argentina. Bueno, Albertibio recoge a Evo Morales de una muerte segura, una muerte política o física segura, pero como todavía no era presidente, que estaba en posesión, Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo Ebrard se lo trae a México. Recordarás, estuvo unos meses en Ciudad de México. Después, cuando Alberto Fernández ya toma posesión formal del cargo como presidente en Argentina, se regresa a Argentina porque en Argentina hay una comunidad muy grande, enorme de bolivianos, guardadas en las proporciones como México, mexicanos en Estados Unidos, pues los bolivianos emigran a la Argentina. Entonces, desde allá se reconstruye políticamente y cuando ven el momento para regresar a Bolivia, regresa triunfalmente a Bolivia, ya cuando Lucho Arce se convierte en presidente arrasando Tocayo en primera vuelta, casi con entre el 70 y el 75% electoral. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que una derecha que no creció proporcionalmente con respecto al 2020, pues ahora tenga a dos candidatos metidos en la segunda vuelta y que pase lo que pase, el siguiente presidente va a ser derechista? Muchos dicen, oye, pero ¿por qué dices que Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano es del centro? Sí, bueno, pues nada más hay que ver a su papá. Su papá era ultra neoliberal y era pupilo y se llevaba de piquete de ombligo con las ideas de Margaret Thatcher, con las ideas de Ronald Reagan. Ya sabrás de qué estamos hablando. Entonces, y además este señor Rodrigo Paz fue forjado intelectualmente en Washington. Así que ya me dirás tú de qué centro estamos hablando. Y el Tuto Quiroga, te digo, es un Vicente Fox combinado con Felipe Calderón y con el pose de Peña Nieto. Es decir, la vacuidad total cerebral y la falta de compromiso ideológico y que siempre hace equipo con Álvaro Uribe, con Felipe Calderón, con este Lenin Moreno, con Samper y con toda esta Andrés Pastrana, Iván Duque, con este grupito de basuras, presidentes retirados de que se llama IDEA, que son una especie de abajo firmantes internacionales. Bueno, pues ahí también firma el Tuto Quiroga, históricamente respaldando a Luis Almagro de la OEA, intentando derrocar a Nicolás Maduro de Venezuela, condenando la revolución cubana, diciendo que López Obrador era un dictador que se iba a reelegir permanentemente, que era un peligro para México. Ya te la sabes. De ahí viene el Tuto Quiroga. ¿Qué tuvo que pasar para que una derecha tan débil, tan repudiada, tan apagada durante 20 años en Bolivia, pues ahora tenga a dos de sus principales representantes a punto de gobernar? Porque ese es el resultado en adelante. Bueno, pues una guerra abierta, colérica,
descarnada, ideológica, entre quienes se asumen como la verdadera izquierda de Bolivia. Evo Morales por un lado y Lucho Arce. Lucho Arce fue ministro de Economía de Evo Morales. De hecho, cuando se habla del milagro económico boliviano, que en 14 años Evo Morales logró sacar a más del 50% de los bolivianos de la pobreza y por eso es que se ha convertido en todo un paradigma y él en un fenómeno político en Bolivia. Bueno, pues muchos se lo atribuyen a su ministro de Economía, es decir, el cerebro pensante Lucho Arce. Entonces, ahora que Lucho Arce era presidente y Evo Morales regresa a Bolivia, pues empieza a querer decirle, este sí va, aquel no va. Cuando Lucho Arce le dice, oye, presidente, ahora el presidente soy yo. Entonces Evo Morales dice, este nos está traicionando. Lleva las siglas del MAS, pero nos está traicionando. Y lo expulsan del MAS. Evo Morales como líder del MAS, del Movimiento al Socialismo, que era el partido hegemónico, el Morena, para que la gente de México nos vaya entendiendo de qué estamos hablando, que se veía invencible, indestructible políticamente y electoralmente hablando, expulsan al presidente en funciones. Presidente al que también se le atribuye el milagro boliviano, Lucho Arce, cuando fue ministro de Economía. Entonces empiezan a acusarlo de corrupto, de ser un Lenin Moreno, de ir en contra de los fundamentos del MAS. Bueno, lo expulsan. Evo Morales intenta entonces candidatearse, pero tú recordarás que en 2019 a Evo Morales le dan un golpe de estado Ujú. por torcer la Constitución y reelegirse por una cuarta ocasión. Ese es el argumento que usa la derecha para haberlo derrocado y no haberlo dejado llegar. Y después le imputan un montón de delitos. Yo creo que muchos de ellos fabricados para eliminarlo políticamente, como la derecha ha hecho en Argentina con Cristina Kirchner, porque electoralmente son muy rentables, muy redituables. Mira Lula en Brasil, lo tenían con un pie en la cárcel, con el aparato de Estado encima, y ahora Lula es presidente porque en Brasil puedes reelegirte mientras no sea de manera consecutiva más de 2 periodos. Por eso, pues primero fue Dilma Rousseff, Bolsonaro y otra vez Lula pudo volver a optar, porque ese sistema se los permite. Entonces Evo Morales quiere volver a candidatearse, lo empiezan a anular electoralmente. Evo le dice a la gente, miren a Lucho Arce, qué derechista es, mira a su ministro de Justicia, mira a su ministro de Hacienda, mira a su ministro de Gobierno, y a mí me persiguen. Alguna vez dijeron incluso que atentaron contra la vida de Evo Morales, y Evo Morales dijo astutamente, pues es Lucho Arce. Dice, si me quito del camino a Lucho Arce, la derecha está tan débil que no nos va a ganar la elección. Pero ¿qué crees? La bronca aumentó, la división se dio tan fuerte que al final, cuando inhabilitan electoralmente a Evo Morales entonces llama a todos sus seguidores a votar nulo o a abstenerse. Entonces, si tú me preguntas cuál es el gran ganador o cuál es la gran causa por la cual la derecha, sin haber hecho gran mérito político y sin haber crecido ni fortalecido sus propias bases. Ahora tiene la posibilidad de volver a gobernar a través del nefasto Tuto Quiroga o a través del hijo de un ultra neoliberal llamado Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, que el puro nombre del partido te lo dice todo. Pues esto, las grandes egos, soberbias, la falta de visiones de estadista de largo plazo de dos personajes que tuvieron todo el pastel para comérselo, para repartírselo sanamente y para aterrizar los ideales de las políticas centradas en la sociedad y anteponen los egos y Evo Morales dice, pues si no soy yo, pues no, no voto nulo entonces. Y mira, el representante del MAS quedó como en el séptimo, octavo lugar, con un 3, no pasó del 4%. Oye, Tocayo, esto, la llegada de estos dos personajes, porque como muy bien lo definiste, pues a final de cuentas son de una tendencia neoliberal clásica, de una formación cercana a todo lo que es, si no es que integrada a lo que es precisamente estos conceptos norteamericanos de la economía y demás pone en riesgo, en pocas palabras, lo que es la presencia de entrada, lo que es el manejo de los recursos naturales de Bolivia, en donde hay un litio importantísimo. ¿Cómo va a jugar entonces ya en este momento Bolivia y cómo afecta la geopolítica también con las diferencias entre China y Estados Unidos con Sudamérica como parte esencial del mismo? Sí, qué bueno que lo comentas, porque mira, tocayo.
para nuevamente que la gente le quede claro qué representan estos proyectos. Representan el neoliberalismo puro y duro. La gente que no sabe qué significa este enfoque, a grandes rasgos es la disminución del papel del Estado en la regulación de la economía, la idea de atraer las inversiones extranjeras, a lo que orgullosamente le llaman la inversión extranjera directa, y luego un enfoque que para mí me parece muy erróneo en la vida real, lo que le llaman la competitividad de un Estado para atraer inversiones, que es prácticamente regalar los recursos, darle incentivos fiscales a las empresas, permitirles trabajar por outsourcing, es decir, sin beneficios ni prestaciones para los trabajadores, la eliminación de sindicatos, eliminar las barreras de protección a los trabajadores, sueldos castigados, jornadas laborales largas, ganancias a destajo, pero siempre muy castigadas, y que por supuesto se dé la explotación de los recursos. En general, esto representan los programas neoliberales basados en la idea de que hay una ventaja competitiva de otros países que al tener ya tecnología desarrollada, como si nosotros fuéramos tan idiotas que no lo pudiéramos desarrollar en 10 o en 15 o en 20 años, dicen, no, vamos a colaborar con Estados Unidos, que es generalmente una característica de la derecha latinoamericana, arrastrarse siempre a Estados Unidos. Yo les digo, represores al interior de la nación, aporofóbicos, porque les molestan los pobres de nuestra patria grande, y arrastrados, arrodillados a Estados Unidos, no importa si son demócratas o republicanos quienes controlen la Casa Blanca. Y eso, pues por supuesto que cuando tienes a Bolivia como el principal productor de hoja de coca, imagínate qué maravilla va a ser para los nuevos inversionistas a los que tanto Evo Morales como Lucho Arce tuvieron bastante regulados y bastante controlados, pues ahora que llegue el Tuto o Rodrigo Paz, pues estos se van a dar un festín con el tema de la hoja de coca. Y por el otro lado, con el tema de litio, recordar que Bolivia tiene las reservas más importantes de litio y que junto con Chile y con Perú y Argentina incluso, ¿no? Hacen el triángulo de litio que Estados Unidos ha dicho que le tiene el ojito bien echado. Así que sí, está en completo riesgo porque esta es la convicción de esta gente, entregar los bienes de las naciones. No, y ahorita que dices el famoso triángulo Argentina, Perú, Bolivia, pues todos son hoy por hoy gobiernos proclives al trumpismo. Oye, y aprovechar tu expertise, mucho se ha discutido si México tiene que verse en parte en el espejo de Bolivia. Ya hacías un poco la comparación, el MAS, el poder electoral que llegó a tener el MAS, y aún así con una derecha que no crece, como bien lo señalas, que no es que estuviera creciendo. ¿Qué tanto México tiene que aprender también de ese tipo de experiencias? Pues mucha, mucha, porque así como Bolivia, en algún momento el Ecuador de Correa, en algún momento el Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva o la Argentina de Kirchner sirvieron como fuentes de inspiración a a la izquierda mexicana, de que a pesar de las adversidades y de que a pesar del control que tenían las derechas de esos países, se podía optar por una alternativa de izquierda, o por lo menos de centro izquierda, es decir, una izquierda funcional. Y cuando digo de centro izquierda, tocayo, es porque realmente México no tiene condiciones estructurales para tener una izquierda purista. Por eso López Obrador jugaba mucho con la cuestión del pragmatismo. ¿Recuerdas que en algunas entrevistas de las pocas que concedió a medios mexicanos decía, no hay que ser puristas, ¿no? De pronto hay que hacer que las cosas pasen, y luego veías a un panista, y luego veías a tres priistas, y luego veías a otros dos panistas, y a muchos exgobernadores priistas que los mandó de cónsules o de embajadores a diferentes lugares del mundo. Pues me imagino que a partir de arreglos institucionales y que a fin de cuentas, pues o sea, le permitían avanzar en los proyectos que le interesaban. Lo vimos ahora que llegó Claudia Sheinbaum con los Yunes, que históricamente han sido políticos nefastos, pero que ahora fueron funcionales para avanzar una visión de Estado que se tenía desde la izquierda. Entonces, cuando hablamos del centro izquierda o de la izquierda pragmática, hablamos de esto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que finalmente esto te fracture a las bases y pase lo que está pasando con Evo Morales, que fácilmente dice con una mano en la cintura, Lucho Arce no se subordinó, entonces Lucho Arce es un traidor? Y Evo Morales es un Andrés Manuel López Obrador comparado en ese nivel, un gigante político, es un ícono de la izquierda boliviana, en América Latina es un ícono, por más que lo han defenestrado, por más que lo han
atacado los medios de comunicación, controlados en su mayoría por la derecha, no solamente de Bolivia, sino del cono sur, y de hecho en el hemisferio occidental, tiene un gran capital político, tocayo. Tú imagínate en estos momentos que saliera López Obrador de donde esté y dijera, Marcelo Ebrard es un traidor. ¿Tú crees que Marcelo Ebrard podría sobrevivir electoralmente No, en un siguiente proceso electoral? O no, que dijera, Adán Augusto es un traidor, miren la gobernadora. O sea, a quien López Obrador en este momento reaparezca y diga, este es un traidor, ese se muere política, electoralmente en ese momento. Ya vimos lo que sucedió con Monreal en el periodo, ¿no? Que quedó en último lugar, además. Entonces, Evo Morales es algo parecido. Si Evo Morales dice, Lucho Arce es un traidor, ese gran capital que tenía Lucho Arce en razón de que formaba parte del movimiento al socialismo, del MAS, y que al MAS se le relaciona directamente con el liderazgo de Evo Morales, quien desarrolló políticas centradas en el Estado, pero que también los arcistas, es decir, los que sí estiman al presidente, que son los menos dentro de la izquierda, decían, bueno, sí, pero el artífice de las políticas exitosas de Evo, este señor también, o sea, tiene su mérito, es más tecnócrata. Entonces, fue muy interesante porque entre los egos personales, las ambiciones personales y el que finalmente Evo Morales dijo, Lucho Arce es un traidor, le quitó capital político, lo expulsa del MAS y además, bueno, le dice que es un derechista, que es una especie de Lenín Moreno, al final tiene su revire y en el revire lo inactivan políticamente, lo inhabilitan y Evo Morales dice, ah, sí, pues entonces ni para ti ni para mí, voto nulo. Y con ese voto nulo, los históricamente perdedores de las elecciones hoy están con la posibilidad de gobernar, tocayo. Así que México, por supuesto, gobernando primero con Germán Martínez y Lili Telles para que López Obrador llegara. Y ahora, ¿quiénes son Lili Telles y Germán Martínez? ¿No? Senadores odiadores, odiosos, además, furibundos odiadores del proyecto de izquierda, aporofóbicos completamente, y son un representantes idóneos de lo que es la derecha en nuestro país. Entonces, ¿hasta dónde? O, por ejemplo, esto que pasa con Adán Augusto Tocayo, muy cercano, por cierto, al presidente López Obrador, que fue secretario de Gobernación en México y que fue gobernador de Tabasco, tanto que él mismo se burló de Felipe Calderón, diciendo, Felipe Calderón sí sabía de García Luna, porque era su secretario de Seguridad, y ahora resulta que él sí de verdad no sabía de este otro que fue su secretario de Seguridad en Tabasco y que fue su amigo además por 3 décadas y que además le entregaban reportes de que se sospechaba que estaba metido en actividades irregulares. Y Adán Augusto dice, sí, créanme, no somos iguales. Yo sí de verdad no sabía. O sea, y yo me chupo el dedo y tú te chupas el dedo. Ese tipo de cosas que puedan ir dinamitando por dentro a los movimientos de izquierda, que también me queda claro, Tocayo, que a veces entre las izquierdas no necesariamente hay proyectos que coinciden, ¿no? A veces coinciden más por el pragmatismo de evitar que vuelva a la derecha, porque la derecha viene por todo y por todos. claro. Entonces es lo que nos hace coincidir, aunque también estemos en espectros totalmente distintos unos grupos de otros. Pero efectivamente México se tiene que mirar en el espejo de Bolivia de una derecha que era una caricatura y que el Tuto Quiroga era uno de sus principales paradigmas de lo pintoresco y caricaturesco y de fracasos electorales tras fracasos electorales y que hoy, por los errores, las divisiones internas y las peleas de la propia izquierda boliviana, está a punto de ser presidente, pues no quiero pensar que al rato mañana Lili Telles o este señor, el guadalupano, que por ahí un pseudointelectual le dice el guadalupano a Verástegui, o este otro señor, el multimillonario deudor de impuestos de TV Azteca, vayan a tener opciones reales de tener victorias electorales de largo alcance y de gran magnitud que siembren este país, tocayo. Claro. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Muchas gracias, querido, por compartirnos estos minutos. No, hombre, al contrario, siempre a la orden. Te mando un abrazo.